Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 817. Bueno, vamos con el tema Yachay, compañeros. Alguien tendrá que responder penalmente por este atroz y multimillonario engaño que resultó ser el tal Yachay. Si bien gran parte de las revelaciones que contiene el informe que Augusto Barrera, titular de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, presentó al presidente Lenín Moreno, ya habían sido puestas en escena por algunos medios. El hecho de que se haya hecho un inventario oficial de irregularidades e inconsistencias, una farsa pública de esas dimensiones, y eso no pueden quedar en la impunidad. El informe establece básicamente dos tipos de irregularidades, ¿no? Uno que tiene que ver con el mal uso y el desvío de fondos públicos, y otros que tiene relación con la estafa a la fe pública. Esto dice Martín Pallares en un escrito que quisiéramos con él volverlo a reescribir, pero no solamente con la responsabilidad de lo que él menciona, sino también con los elementos que él utilizó para darse cuenta de que el Yachay no fue sino otra beta que funcionó para la corrupción. De otra manera, francamente, no se puede uno virar la página frente a una denuncia como la del nuevo gerente de la Universidad Yachay, el señor Jorge Martínez, exalcalde de la ciudad de Ibarra. Él indicaba que son las inversiones nuevas las que se encuentran en la ciudad del conocimiento. ¿Cómo es esto? El nuevo gerente de la Universidad de Yachay, Jorge Martínez, indicó cuáles son las inversiones que se encuentran en la ciudad del conocimiento. ¿Qué encontró usted, Jorge? Y me he permitido resaltar cuáles son esas inversiones y cuáles son las empresas que se han ubicado en la ciudad del conocimiento. Así podremos ver la empresa Atos, la empresa IT Empresarial, la empresa IBM, una empresa impresoras 3D y la empresa Toyota. Cuando hemos valorado este subtotal de $2.300.000, sepa, señor presidente y ciudadanos, que esto corresponde a los valores que están contabilizados en el mobiliario de estas empresas, porque muchas de estas no existen o no funcionan en la ciudad del conocimiento. El nuevo gerente de la Universidad Yachay, el señor Martínez, al que le estamos escuchando, indicó además cuáles son las inversiones que se encuentran en la ciudad del conocimiento, como acabamos de escuchar, pero que existen en este momento en la universidad. ¿Cuáles son? Que esta es una empresa sobredimensionada en su recurso humano, 746 servidores, 388 administrativos técnicos y 358 personas del Código del Trabajo. Esta es una empresa que tiene 9 gerentes, 17 asesores de gerentes, 21 abogados, 14 comunicadores y con una poquísima presencia territorial, porque adicionalmente esta empresa funcionaba con la mayoría de los servidores públicos en la ciudad de Quito. El costo anual de la nómina de esta empresa es de $13.59 millones, el costo que significa el personal. Que esta empresa ha tenido una baja ejecución presupuestaria. Su plan de negocios, que establecía ingresos en el año 2017 por cerca de $8.5 millones, recibió $440.000 de ingresos, equivalente a un 5.5%
de la meta programada. Se sobredimensionaron la información respecto de la atracción de inversiones en esta empresa pública. Sí, Martín Pallares escribió sobre este aspecto y nos decía lo siguiente. El informe dice que en Yachay los edificios estaban mal hechos, que 5 de ellos se hallaban paralizados desde el año 2015. Esto debía haber conocido el señor presidente Correa, si es que estaban paralizados desde el año 2015, con problemas de vigas y de losas. Además, no hay alcantarillado, como acaba de decir Jorge Martínez. No hay servicios básicos para una supuesta ciudad que tenía que albergar a 17,000 habitantes, ya el año que viene, ya el año entrante. Actualmente tiene 1,010 estudiantes y únicamente 12 aulas. Y laboratorios, señores oyentes, porque ha prestado 11 aulas al Instituto Superior Tecnológico 17 de julio, visto que no podían organizar adecuadamente y que no funcionaba esta universidad de privilegio. Hubiéramos querido que sea una gran universidad de privilegio en el estudio, de privilegio en la investigación, de privilegio en la instalación de tecnología y también de una industria que el señor presidente, expresidente Correa, vino feliz y también, como siempre, no vino sonreído, vino colérico, vino a reclamarnos a los medios de comunicación que el milagro que él había instalado en Yachay, combinando inversiones tecnológicas e inversiones económicas, unía más o menos a unas 3 macroempresas de fama internacional, de fama mundial. Pues no era cualquier cosa. Y que sin embargo, los medios de comunicación no le habíamos dado el apoyo de publicación y todo lo demás que él anhelaba, que le alabemos, que qué obra tan gigante, qué cosa más maravillosa, por fin vamos a construir, a ensamblar nosotros unos autos eléctricos, y con semejantes empresas que están por acá, cuyos nombres y el posicionamiento internacional pues es de primerísimo nivel. Entonces, en las 4,500 hectáreas, no son las que compró por ahí la expresidenta del Parlamento, son 4,461 hectáreas, de las cuales antes de instalado el proyecto al menos 3,000 eran agrícolamente muy productivas. Y desde que esas tierras se incorporaron a estos proyectos, señores oyentes, el 52% están sin ser utilizadas. Y las empresas agrícolas que utilizaron esas tierras no invirtieron ni un solo dólar. Obviamente. Bueno, escuchemos adicionalmente esto. Entonces la firma de ese contrato en Yachay. RedTech es un consorcio conformado por Hewlett Packard. Todos ustedes saben lo que es Hewlett Packard. Tal vez las 3 empresas de tecnología más importantes del mundo. Y con Tesla, una firma japonesa que es líder en producción de carros eléctricos. Todo eso es lo que se firmó el día de ayer de mañana en Yachay. ¿Cuántos medios de comunicación publicaron algo? Es increíble, increíble. Es una inversión que marca la historia, es un cambio sustancial, la más grande de la historia y en calidad la más alta. Es dar un paso a lo que queríamos, hacia la generación de tecnología, de conocimiento, de bienes con gran valor agregado, con tecnología de punta.
Y es el resultado de Yachay. Esa gente nos escogió precisamente por ese ambiente que se vive en Yachay, ¿no? Con talento humano, con tecnología de punta, con instalaciones adecuadas. Entonces esto se ha venido conversando casi 2 años. Se firmó un acuerdo de confidencialidad, por eso no lo podía anunciar al país, ¿no? Pero ya ayer se firmó el contrato. ¿Cuántos medios de comunicación publicaron esto? Esto es la noticia económica más importante de las últimas décadas. Y muy pocos medios de comunicación lo publicaron. Qué pena. El pueblo ecuatoriano sabe cómo está avanzando el país. El mundo lo sabe. Y por eso están mirando al Ecuador. Hemos recibido la inversión privada más grande y más importante de la historia. Con 2 empresas de renombre mundial, Hewlett Packard y Tesla, para que Ecuador empiece a producir en el corto plazo carros eléctricos. Bueno, a la farsa de la fábrica de carros, señores oyentes, de carros eléctricos, ojo, con la asesoría de Tesia. Con la asesoría de Tesia. Es que no sabemos, muy pocos, yo no sé, pero ayer me interesé. Esto es una corporación con H de las más grandes del planeta, es real eso. Entonces, creo que ha soñado en esa mañana el expresidente Correa de que Tesia estaba hablando en serio. Les hizo poner unos buzos a unos cuantos empleados. Bueno, no decían Tesia necesariamente, pero decían otros, o recogían las camisetas, otros logos de unas empresas gigantescas de un prestigio internacional. Y todo era mentira. O le mintieron al presidente Correa, o él soñó. Y lamentablemente, señores oyentes, a esta farsa de la fábrica de carros eléctricos, con la asesoría de Tesia, se unió el entonces presidente Correa, que en redes sociales se congratuló de la inversión, que era una inmensa mentira. No solo eso, en una intervención posterior, Correa habló durante algunos minutos sobre el proyecto y luego, como ustedes acaban de escucharle, y luego de decir que no pudo llegar a Yachay por un problema meteorológico, ratificó el anuncio de lo que evidentemente era un engaño público. Así es que es Tesla allá. Muchas gracias. Es Tesla. Yo le aumenté una L, y le hice Elie, Tesla. 1000 perdones. Gracias. Así se acompaña a que estén micrófonos, que puede equivocarse. Yo no conozco, pues he leído muy poco y más bien me he separado de esa lectura porque se trata de un material gigantesco, una empresa de esa naturaleza. Pero bueno, ahí están las cosas. ¿Qué dijo el señor presidente Moreno al ver ese desastre, señores oyentes? ¿Qué dijo el presidente Moreno al ver esa realidad y esa farsa? He encontrado, por supuesto, muchas falencias, muchas deficiencias, insuficiencias, como en el caso de laboratorios. Francamente, yo pensé encontrarme con una universidad llena de laboratorios de física, de química, de biología, etcétera, 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 y veo que se ha prestado bastante más atención al tema de la construcción de edificios, pero aún ahí ha habido deficiencias. Tienen serios problemas estructurales y va a haber que resolverlos. Las cosas materiales se pueden solucionar, pero hay el principal activo que tienen ustedes, un cuerpo docente que está muy empeñado en entregar ese conocimiento que tienen, en compartir esas experiencias de ciencia con sus jóvenes trabajadores, con mucho empeño en salir adelante, pero sobre todo, lo más importante, el activo fundamental de una institución, que son ustedes, queridos estudiantes. Ustedes son el activo más importante. Un tema excesivamente egoísta, el pensar que el conocimiento está destinado a alimentar el ego de una persona. El conocimiento debe ser compartido, debe ser repartido. Por favor, no se conviertan en esos especialistas
en cualquier tema. Puede ser economía, por ejemplo, solo por dar un ejemplo. Que creen que pueden solucionarlo todo, que creen que pueden intervenir. Ya lo decía José Ortega y Gasset, de lo más peligroso son los especialistas que creen tener derecho a opinar y a transformar todo. Hasta ahí es una parte de la intervención del señor presidente. Él habló de otras circunstancias, sí, ya te vi, de otros temas, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Bueno, y nos comprometió Martín Pallares a esta hora a contestarnos al teléfono. Teníamos mucho interés por conocer las ideas que él había tenido sobre Yachay y la frustración que nos acompaña a un montón de gente, porque dijimos, no por los carros eléctricos, que se necesitaba hacer muy ingenuazo, ¿no? Pensar en aquello, pero sí de otros avances, especialmente para la formación de una nueva mentalidad ecuatoriana buscadora, de jóvenes buscadores de visiones distintas, de tecnologías adecuadas para tanto poder que tenemos en términos de materias primas, capital humano, y que haya un centro educativo de primer nivel. Era un buen sueño, pero como Calderón de la Barca, pues los sueños son sueños. Sí, 8 de la mañana, 33 minutos. El intelectual y periodista ecuatoriano Lolo Echeverría tiene la bondad de acompañarnos. La revista Criterios tiene un material, pero felicitaciones, de primer nivel. La revista Criterios de la Cámara de Comercio de Quito, un especial de petróleo, que es el insumo más importante de esta civilización, esta parte de la historia del planeta, el combustible más importante y la materia prima más significativa para todo. Entonces, señores oyentes, lo que ocurre es que Rafael Correa se ha hecho daño a sí mismo al iniciar una oposición demasiado temprana. Ahora él es su principal adversario. O sea, él pelea contra Rafael Correa. Compite con Rafael Correa versus Rafael Correa. Hay una serie de incongruencias y que naturalmente el escenario europeo donde este momento vive el exmandatario debe tener un anecdotario y una realidad por la que solamente sus íntimos deben estar atravesando. Anda un hombre desesperado creyendo que él sigue siendo el presidente de la República y no hay quien le convenza de que ya no es presidente de la República. Lolo Echeverría ha escrito lo siguiente en la columna Política y sus perspectivas. Lolo, a quien saludamos muy cordialmente, dice: el presidente Lenín Moreno tiene más posibilidades de triunfo en esta pugna de líderes con el expresidente Rafael Correa, porque entre los dos, el primero tiene el poder real y el segundo solo un poder virtual. ¿Cómo es esto, Lolito? Buenos días, Gonzalo, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Lógicamente, el presidente que está en el ejercicio del poder es un imán para todas las personas,
unos porque quieren aprovechar, otros porque quieren continuar y otros porque quieren colaborar, pero sin duda es un imán. Por eso es que nunca ha resultado difícil que el presidente en ejercicio logre una mayoría legislativa poco a poco. Vimos nosotros a lo largo de nuestro ejercicio periodístico casos extraordinarios, como el caso de Asad Bucaram, que tenía la mayoría legislativa, 35 diputados, y al cabo de pocos meses tenía apenas 8. ¿Por qué? Porque todos buscan arrimarse al poder, porque solo desde el poder real se puede gobernar, se puede transformar, se puede convertir en realidad los proyectos. Entonces Moreno es quien tiene ahora el poder real. Correa tiene el poder virtual. ¿En qué consiste el poder virtual? Ajá. Consiste en la posibilidad, la mera posibilidad, por ejemplo, de controlar la Asamblea Nacional, porque la mayoría en la Asamblea tiene el partido Alianza País, y Correa dominó ese partido como si fuese un equipo de secretarios, y parecía, y algunos creían que iba a seguir manejando así el movimiento Alianza País y el bloque de mayoría. Si tuviese realmente el poder de manejar ese bloque de mayoría, entonces estaría en problemas muy graves Lenín Moreno, porque no podría pasar las leyes y la Asamblea se convertiría en un estorbo para el gobierno, en un impedimento para el gobierno. Pero es muy difícil que una mayoría legislativa, que un bloque de políticos que desean tener futuro, que desean transformar el país, se convierta simplemente en una vaca echada en el camino, usando la metáfora que suele usar nuestro amigo periodista. No puede dedicarse solamente a estorbar el camino, sino que tiene que intentar hacer algo. Y yo creo que por eso es difícil que pueda manejar la Asamblea desde Bélgica Rafael Correa. Se le ha escapado ya de lo que yo conozco de última hora la mayoría, pero no es muy prudente que estemos comunicando aquello que a veces incluso los propios periodistas tenemos que, en homenaje al país, reservarnos. No obstante, lo que queda muy claro es que el que controla el Congreso Nacional tiene las de ganar. Eso es lo que nos quieres vos, no vos, sino la historia del poder político en todas partes del mundo, y especialmente en América Latina. Han dependido muchos mandatarios, y su porvenir ha sido bueno o malo cuando han tenido Congreso propio, por decirlo de esa manera. Así es. Y por supuesto que ha habido también casos en que desde el Congreso se ha impedido el gobierno y se han hecho juicios políticos, se ha tumbado ministros. Ha sido evidentemente un dolor de cabeza para un presidente cuando no tiene mayoría. El boicot, pues no. Pero bueno, esto para temas económicos especialmente. Por supuesto. Pero bueno, esto es solamente uno de los factores de poder virtual. Otro factor de poder virtual es, por ejemplo, el número de funcionarios que dejó designados Rafael Correa y que pretendían entonces también, a través de ellos, seguramente, tener información, tener la posibilidad de controlar cosas, tener la posibilidad de evitar cosas. También es un instrumento de poder virtual, porque eso solo sería posible si es que estos funcionarios no se arriman al poder real, si es que estos funcionarios hacen gala de una lealtad a toda prueba, cosa que es también difícil de conseguir. Ahora, la conciencia del presidente Moreno le dijo, la propia conciencia de él, le dijo: mira, si tú te dejas dominar por el poder virtual, estás frito,
porque incluso vas a ser considerado un pelele del que está en Europa. Y entonces te van a ordenar y vas a manejarte en un escenario de constantes extorsiones, de constantes chantajes, etcétera, etcétera. Tienes que usar el poder. Tú tienes el poder. Entonces, la idea es preguntar a Lolo Echeverría, al periodista y al observador político, ¿lo hizo bien? ¿Lo hizo a tiempo? ¿Está este momento muy bien posicionado, como todos sabemos, con una popularidad que ni siquiera el mismísimo Correa la obtuvo en esas dimensiones? Porque, claro, ubicó adecuadamente el contraste, supo usar su manera de ser como un capital de perfil superior en 1000 partes al capital de poder que tenía de abusivo, de maloso, por ponerlo en esos términos, el señor expresidente Correa. Entonces, la pregunta es, ¿cómo torpedeó las aspiraciones que tenía de gobernar desde Europa Rafael Correa, el presidente Lenín Moreno? ¿Cómo logró ese objetivo? Bueno, con esta pugna que todavía no se resuelve definitivamente, porque era evidente que era cuestión de vida o muerte para los dos. Por eso era una lucha a muerte. Si es que Moreno consigue la mayoría legislativa y puede gobernar a su gusto, entonces Rafael Correa es ya un caso de la historia. Pero si Rafael Correa pudiese manejar la asamblea, la burocracia que tiene y los organismos de control que dejó designados, entonces Moreno estaría en peligro. Y entonces tendría que ponerse un límite al ejercicio de su poder, hasta cuándo podría gobernar. Entonces, era por eso una lucha a muerte inevitable. Y lo que ha pasado es que... ¿Ubicó bien la temporalidad de la batalla definitoria el presidente Moreno? Yo pienso que el que más aceleró fue Rafael Correa. Él cometió, pero equivocadamente, él cometió un error enorme, increíble, en una persona del olfato político de Rafael Correa. Cometió el error de atacar a un presidente elegido con una mayoría... Desde el comienzo le dijo mediocre. Correcto. Y durante el periodo de luna de miel, en un periodo en que el presidente Moreno ha estado en ascenso, en respaldo popular. Entonces, es un periodo en el cual un presidente es invulnerable casi. ¿Cómo podía cometer el error de atacarle, siendo además el presidente que él mismo puso? ¿A quién le había calificado? Moreno ¿cómo es? Es el presidente de Correa. Por supuesto, es presidente de su partido, de su gobierno. Pero más de Correa, porque él lo escogió. Correa porque él personalmente él lo insistió inclusive. Escogió. Por supuesto que lo hizo porque no había otro, porque era el único que podía ganar. Pero entonces le calificaba como un ser humano extraordinario, una persona que podía ganar las elecciones sin salir de su casa. Humana, sí. Impresionante, sí, así decía. Gana la presidencia y a las pocas semanas empieza a tildarle de mediocre y traidor. Entonces, es un error garrafal de Rafael Correa. Y esto ha provocado una situación compleja, complicada, que todavía no se resuelve definitivamente. Y es que el gabinete, la asamblea, los funcionarios de Correa no saben con quién están todavía, o están todavía tratando de definir, y todos ellos estarán calculando para no equivocarse en su decisión, no elegir al líder equivocado,
quién tiene más garantía, quién tiene más posibilidades. Y entonces así se va resolviendo. También, más en torno de adhesión popular. Correcto. Ahora, el problema es que Moreno no tiene tiempo. Él no puede resolver, atacar el problema económico si no ha resuelto el problema político. Y si no resuelve pronto el problema político, el problema económico va a empezar a pesarle. Yo creo que ya llegó a la cúspide de su popularidad, ya de ahí ya no es posible que pase. Y entonces empezará a declinar. Y cuando está en declinación no es momento para tomar medidas económicas ni para hacer cambios que no sean agradables, sino dolorosos para sacar al país del problema económico. Entonces, Moreno ya no tiene tiempo. Si él no hace la consulta en noviembre, está en peligro. Entonces, el tiempo está en su contra. ¿Y cómo dejar para el próximo año? Por eso la única solución es la consulta. La consulta es un mecanismo para acelerar esta pugna y su resultado. Y para determinar quién, en definitiva, maneja la Asamblea Nacional, quién, en definitiva, va a gobernar. La consulta tiene que ser una consulta, por ponerle un nombre, una consulta audaz y valiente, con temas que reflejen el sentir, obviamente, de la ciudadanía, de toda condición social y económica, que refleje las necesidades imprescindibles de la economía ecuatoriana, con reglas de juego diferentes que digamos, otorguen escenarios de trabajo, escenarios de ocupación, que nos otorguen, digamos, posibilidades de emprendimiento para todos, capaz de poder defendernos en un momento en que la economía está con parámetros negativos desde donde querramos observar, comenzando por una deuda impresionantemente grande, tiene que renegociar, todo lo demás. Pero si tiene un problema político, una zancadilla constante, y si no a tiempo recibe un apoyo social en esta consulta, yo creo que está perdido, no solamente Moreno, sino el Ecuador que queremos reconstruir. En ese sentido, ¿en dónde ubicas, Lolo, la parte esta que seguramente el editor de la revista Criterios lo señala como un Correa versus Correa? ¿Dónde están los errores de este adversario del mismo? El primer error es el que señalé, de atacar a un presidente cuando está en ascenso y cuando está en su periodo de luna de miel. Entonces, esto es pegarse un tiro en la nuca. Esto es convertirse en enemigo de sí mismo, porque él es el presidente puesto por él y ahora es transformado en enemigo de él. Entonces, este es atacarse a sí mismo, convertirse en su propio enemigo, porque es un absurdo, una contradicción inaceptable. El segundo problema es el tema de las manos limpias, porque también hemos visto que era un gobierno que hizo una promoción extraordinaria, el gobierno de las manos limpias, ¿ya? Pero lo que vemos es la mano sucia de la corrupción por todas partes. Entonces, es Correa el que predicaba la limpieza, el que ahora quiere tapar la corrupción y quiere encorchar las investigaciones y corcharle el descubrimiento, la transparencia. Entonces se convierte en su propio enemigo, porque es evidente que están entorpeciendo la investigación para descubrir quién robó, cuánto robó y dónde está el dinero y cómo se puede recuperar. Y el tercer punto es el de la consulta popular, porque era un gobierno, un presidente que le convirtió casi en algo mágico a la consulta popular, por supuesto, en el momento en que su gobierno tenía tantos recursos que podía hacer casi cualquier cosa,
podía financiar cualquier proyecto, ayudar en todos los proyectos, ayudar a las provincias, etcétera. Y entonces creyó que la consulta popular le hubiera servido para aprobar cualquier cosa. Y en ese momento entonces él apoyaba la consulta popular y le parecía una cosa de fantasía. Pero cuando el pueblo le dio la espalda y perdió la primera elección, la consulta popular se convirtió en el peor enemigo de Correa. Nunca más quiso... ¿Por qué perdió esa primera magia? Bueno, perdió por diversas razones, pero esto fue evidente en la elección municipal. ¿Ya? Un gobierno autoritario, un gobierno que había reprimido la libertad de información, la libertad de asociación, la libertad sindical, que había atacado todas las libertades. Autoritario. ¿Sí? Entonces cansó a la gente. La gente se hartó de la eso. violencia Exacto. verbal y todo. Y entonces, el carácter. Entonces eligió a los adversarios como alcaldes. Es decir, no eligió alcaldes en realidad, sino que lo que hizo es... ¿Quién le para el carro en cada segmento de la geografía nacional al presidente Correa? Entonces lo que había era rechazo al presidente Correa. Él, por supuesto, que advirtió con claridad eso y sabía que no podría ganar la presidencia, la reelección, y tampoco él sería capaz de ganar una consulta popular. Por eso, a partir de entonces, eludió la posibilidad de una consulta. Y ahora también es adversario de la consulta, cuando la consulta fue la gran magia del gobierno de la Revolución Ciudadana. Y tiene como herramienta de amenaza a la constituyente, que ha enseñado y ha puesto en la memoria de sus principales seguidoras y seguidores. Esto de que, ¿no? Entonces vamos a la constituyente. Esa especie de revanchismo también molesta a la ciudadanía. Y muchos hay que dicen, ya pues vamos a la constituyente para sacarles a todos ustedes. Así de simple. Pero claro, ese ya es un juego más complicado para Lenín Moreno y para la gente que de alguna manera lo estamos respaldando sin ningún beneficio de inventario ni cosa por el estilo. Pero solamente estamos nosotros apoyando el cambio que él está institucionalizando y que es indispensable para este momento de la vida nacional, Lolo. Yo creo que con la consulta popular no se puede resolver todo, ni mucho menos. Los cambios que hay que hacer son demasiado numerosos, demasiado profundos, e inclusive están vedados de que sean resueltos a través de o vía consulta popular. Por lo tanto, con la consulta lo que se va a resolver es simplemente la posibilidad de gobernar para Lenín Moreno. Después tendrá que buscar los caminos para resolver los demás problemas. Algunas cosas las podrá hacer vía decreto, porque, por ejemplo, hasta ahora no ha hecho nada en realidad. Ahí está el decreto 16 y muchos decretos terribles, contrarios a la libertad de expresión, contrarios a la libertad de asociación, etcétera. Nada ha cambiado todavía. Esas cosas pueden cambiar. Eso será la primera cosa que haga. Pero creo yo que será inevitable después una asamblea constituyente para cambiar las cosas de fondo que no se pueden cambiar ni por decreto ni vía consulta popular y que hay que cambiar para recuperar lo que perdimos con un gobierno estatista y autoritario. La pugna entre los líderes de Alianza País no puede prolongarse mucho tiempo. ¿Debido a qué, Lolo? Debido a que la curva de popularidad de Lenín Moreno se doblará y empezará a bajar. ¿El momento en que? Sí. El momento que llega a un máximo. Nadie puede pasar. O que emita señales de un diseño económico. O que se dilate mucho las soluciones. Ya. Sí. Ahora mismo, por ejemplo, ya hay gente que dice, bueno, ya esta cosa gelatinosa, esta política, no se puede estar toda la vida con diálogos y ofertas y esperanzas. No, pues hay que hacer ya. Hay que tomar decisiones y queremos ver acciones. Entonces esto
llena de impaciencia a la gente y eso también topa en el límite de popularidad y empieza el descenso. Y él tiene por delante medidas complejas con las cuales no puede satisfacer a todos, porque para resolver los problemas económicos a alguien tiene que afectar. Y lo que beneficia a unos perjudica a otros, es imposible satisfacer a todos. De manera que ahorita está en un periodo de luna de miel, por eso se llama así, porque nada es negativo, todo es positivo. Pero ya se le acaba el tiempo y por eso entonces él necesita tener recuperación del poder político necesario para tomar las medidas que resuelvan el problema económico. Monopolizar el poder real. En realidad sería lo ideal. No sería positivo que Moreno se convierta en un autoritario al estilo de Correa. No digo eso. Pero sí que él tiene que, digamos, no optar por el continuismo. O sea, a eso me refiero. Lo que él tiene todo el derecho, el deber, es reclamar las posibilidades de gobernar. Para eso le elegimos. Y nadie le puede poner cortapisas a ese mandato. Por ejemplo, el capital humano popular que él está utilizando es un continuismo, son funcionarios de Correa y son seguidores de los esquemas del correísmo. Entonces, de eso también tiene que liberarse. Sería la única manera a los que somos descontentos del modelo económico, político, social del correísmo, de decirnos, no, nosotros vamos a torpedear definitivamente a esas prácticas de gobierno y vamos a instalar nuestro mismo modelo. ¿Tiene de alguna manera un modelo conocido por la ciudadanía el presidente Moreno o ahí también hay un problema de vacío que le puede perjudicar? Creo que nosotros debemos ser comprensivos como hemos sido hasta ahora y entender las dificultades de Moreno para darle el tiempo necesario. ¿Cómo puede liberarse de este equipo continuista si él no tiene un partido propio, si él no tiene equipo de gobierno? A lo que ha hecho es tratar de ampliar el apoyo político. Ahora la oposición resulta que le da más aliento a él para los cambios que tiene que hacer que su propio partido. Pero tampoco cabe que se entregue a la oposición y se convierta en enemigo de Alianza País, porque Alianza País ganó las elecciones y tiene la mayoría legislativa. Entonces, él tiene que buscar el mecanismo para que siga la mayor parte, o por lo menos una buena parte de Alianza País y de la Asamblea Nacional sigan con él en la búsqueda del cambio, porque él ganó las elecciones porque propuso un cambio y la gente le elegimos a él porque queríamos cambiar. Entonces, la Asamblea le tiene que acompañar en eso, pero él tiene que conquistar ese poder político y también ampliar la base política con la oposición. Pero no cabe que se entregue tampoco a la oposición. Entonces, esta es la dificultad en la que está Moreno y la que aparentemente podría resolver con la consulta popular para tener la capacidad de diseñar el modelo económico, el modelo político que va a seguir el país. El quebrantamiento también de la segunda opción estratégica que tenía el presidente Correa, el quebrantamiento por el lado de el señor Glass, le puso él a Glass, casi que le impuso, porque Moreno dijo, me está poniendo al jabonero, pues, no es cierto, y eso no me conviene. Sin embargo, a algo llegaron a acordar. Y entonces, para beneficio del pueblo ecuatoriano, para beneficio del país y del propio presidente actual, Lenín Moreno, se presentan
episodios terribles que nos revelan las características de una corrupción en el correísmo, de una corrupción en la figura de los dos mandatarios de 10 años. Porque, claro, Lenin también participó un tiempo más o menos importante, pero los otros 6 años estuvo un dúo, pues, ¿no? Un dúo de poder, y que tenían un sombrero a donde iban a depositar las cosas para luego compartirlas entre ellos. Eso es lo que tiene calculado la ciudadanía. No es un decir, es una realidad. Se ve que han trabajado en contacto permanente. Y por eso todo lo que estamos descubriendo, todo lo que está descubriendo el mismísimo periódico El Telégrafo, que hoy está cumpliendo con la obligación de una prensa libre. Este Alfredo A., que ha sabido trabajar con el señor, con el tío Rivera, señor Rivera, Ricardo Rivera, este Alfredo A. revela los nexos entre el XX1 y el XX2, y esto a la gente le queda clarísimo cómo ha sido la movida, dicen, en la ciudadanía y en la calle. Con estos elementos, el señor presidente Moreno también se le facilita el camino para convencer a la ciudadanía que con esta lacra no podemos mantenernos, y a él le conviene separarse, digamos, de esa situación, y además optar por una fiscalización de esos trotes de los últimos 10 años, trotes malos. Allí, ¿qué puede estar ocurriendo en la sociedad que antes funcionaba partidariamente entre Moreno y el presidente Moreno y el expresidente Correa? El rato que pase a una cárcel, sea el tío, y el tío le involucre también al sobrino, ¿no? Y no está lejos. Yo hasta me asusto que del lunes hacia el viernes, ocurra algo grave, y entonces el señor presidente va a estar ausente. Sí, como han señalado algunos, aquí tienen que aplicar la única estrategia viable en este caso, que es la estrategia del infiel, negar hasta la muerte. Negar es padre y madre, Así dicen. es, porque la gente sabe, porque lo que han robado está a la vista en los sobreprecios. Y los sobreprecios fueron posibles en base de los decretos de emergencia. De tal manera que ahí no hay forma en que puedan desligarse, separarse. Ahí son siameses en esta actividad. De tal manera que lo que tiene que hacer el gobierno actual es dejar que la justicia maneje con transparencia y ponga todo a la vista. Si no hace esto la justicia, será responsable y caerá en desgracia a los ojos del pueblo, porque el pueblo sabe cuánto han robado, sabe cómo han robado. Lo único que tiene que hacer la Fiscalía y todos los organismos de control es poner las pruebas, determinar las responsabilidades, los culpables, pero sobre todo, ojalá que esta vez sea posible, recuperar el dinero robado, porque es demasiado y es de una circunstancia en que el país necesita. En vez de estar buscando dónde buscar nuevos créditos, deberíamos buscar dónde está el dinero robado para recuperarlo. ¿El Correa versus Correa entonces queda en declive? Sí, yo ¿Se estará dando cuenta ya el hombre al que le estamos aludiendo que ya se han dado cuenta? Yo creo que está en una situación desesperada. Eso explica estos errores garrafales que comete, porque sabe que está perdido.
no tiene posibilidades. El diseño que había previsto simplemente no funcionó. Y por eso comenzaba yo ese artículo diciendo que más posibilidades de éxito en este conflicto tiene Lenín Moreno. Ojalá que lo aproveche. Pues nuestro mejor anhelo por el país. Lolo, muchas gracias por la bondad. Gracias a ti, Feliz fin de Gonzalo. semana para todos. Hermosa mañana. Bueno, no está tan hermosa, ¿no? Pero desde el punto de vista del corazón de todos los ecuatorianos que residimos en esta ilustre capital, nos debemos desear un descanso de fin de semana muy bonito. Hasta siempre. Buenos días. Yo creo en la radio. Creo en la